Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Descubriendo mi identidad. Les habla Andrés Galvis, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En esta ocasión vamos a responder una serie de preguntas que nos ayudarán a identificar posibles prácticas y costumbres que nos llevan a juzgar y establecer estereotipos sin razón, muchas veces porque la misma sociedad o conglomerados de poder nos inducen a esto, adoptando una historia única de las personas, sin escuchar versiones que pueden darnos nuevas perspectivas de la misma. La respuesta a las preguntas las haré en base al relato del peligro de caer en una historia única de la escritora Chimamanda Adichie. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncian las identidades y convertirla en una única historia definitiva? Reconocer el peligro de una única estructura de poder que define las identidades y subjetividades de otros nos permite dar la razón a prácticas que simplifican y reducen la posibilidad de conocer una persona. Cuando una única historia se impone como definitiva, se priva a las personas de su dignidad, se dificulta el reconocimiento de la humanidad compartida y se enfatizan las diferencias en lugar de las similitudes humanas que nos caracterizan. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos y los prejuicios? Es necesario escuchar diferentes versiones porque permite reconocer la diversidad y complejidad de las experiencias humanas. Según Adichie, esto da la posibilidad de crear estereotipos que no son necesariamente falsos, pero sí incompletos, ya que limitan la percepción de las personas y los lugares a una sola narrativa. Considero que validar múltiples historias permite romper con la imposición de un relato único que deshumaniza a los otros, permitiendo que se expresen desde su propia perspectiva y se entiendan sus realidades. Tercera pregunta. ¿Qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los otros de sus verdaderas identidades? ¿Y qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Después de leer el relato de Adichie, complementar conocimiento con diversas fuentes, considero que para evitar caer en relatos erróneos y dirigidos por figuras de poder tenemos que escuchar activamente, lo cual implica estar abiertos a aprender y comprender perspectivas diferentes a las nuestras. Muy importante educarse, que es informarse sobre culturas, historias y realidades de otras personas. Debemos reconocer la diversidad, lo que implica aceptar que no todos poseemos una historia única y que la identidad no puede ser asociada a ningún estereotipo. Debemos evitar juzgar también, que es reflexionar antes de emitir opiniones o juicios. Y por último, importante practicar la empatía. Debemos ponernos en el lugar del otro. Cuarta pregunta. ¿Desde qué lugar personal, social o cultural me enuncio yo cuando hablo de otros? ¿Y cómo reconozco mis propios privilegios, prejuicios en las narrativas que construyo? Bueno, me considero una persona empática y creo firmemente que debo tratar a una persona de la misma manera como quisiera que me trataran. Sinceramente no escucho versiones externas de una persona, me doy la oportunidad de conocerla en un tiempo prudente y así poder crear una imagen de ella. Igualmente reconozco que he sido influenciado por costumbres, la mayoría heredadas, costumbres que practiqué hasta cierta edad de mi juventud, pero diversas situaciones y entre ellas mi formación académica han cambiado mi perspectiva y forma de relacionarme con los demás. He aprendido a escuchar y analizar antes de juzgar. Y ya finalizando, como conclusión, tenemos que tener en cuenta y concientizarnos que caer en una historia única simplifica la experiencia humana, crea falsos estereotipos y priva a las personas de su dignidad. Rechazar la historia única y entender que existen múltiples relatos nos permite recuperar una especie de paraíso, en donde la diversidad de historias faculta y humanizan y restauran la diversidad de los pueblos como Adichie nos enseña. La invitación es esencialmente permitirnos escuchar diferentes versiones y perspectivas de una cultura, país o persona, y así obtener variedad de información que nos permita personalmente definir un concepto más sólido sobre su identidad. Muchísimas gracias por escucharme.